Buenos días, niñas y niños de grado segundo. Bienvenidos a otra clase de religión. La clase de religión de esta semana es sobre el tema Jesús nos enseña a orar. Resulta que cuando Jesús vino a la tierra, nos enseñó muchas cosas, ¿cierto? Y entre esas cosas, una o algunas de las que nos enseñó fue a orar. Y también podemos ver que esta es como, entre todas las enseñanzas que nos dio, esta es una de las más importantes, orar. ¿Listo, chicos? Entonces, dentro de la Biblia también encontramos en el libro de Mateo, en el versículo 6, del 5 al 15, encontramos que Jesús nos enseña a orar. Allí dentro de la Biblia nos cuenta cómo Jesús nos enseñó a orar. ¿Listo? Lo que primero nos cuenta o lo primero que nos dice Jesús es que siempre que hablamos con Dios o siempre que le hablamos a Dios, estamos orando. ¿Listo, chicos? Listo. Entonces, Jesús nos enseña a orar. Una de las primeras enseñanzas que nos dio Jesús a la hora de orar fue que Dios nos escucha en todo momento, incluso cuando estamos a solas en nuestro cuarto. Entonces dice, ¿dónde puedes orar a Dios a solas? Tal vez en tu habitación antes de acostarte. Jesús dijo, cuando ores, entra en tu cuarto privado y después de cerrar tu puerta, ora a tu Padre. Entonces Jesús nos enseña que podemos orar a solas y concentrados eh, para poder tener una buena comunicación con Dios, ¿cierto? Son diferentes formas de orar. Vamos a ver otra forma de orar que nos enseñó Jesús. Jesús, cuando vino a la tierra, también nos enseñó a orar en reunión. En reunión significa con más personas. Entonces nosotros oramos en reunión cuando hacemos los devocionales o cuando estamos en el colegio y hacemos los devocionales o aquí por Zoom cuando nos reunimos para hacer los devocionales también. Además de que orar en reunión también lo hacemos cuando estamos en la iglesia. En cada una de las iglesias a las que ustedes asisten, también podemos orar en reunión. ¿Listo? Entonces, en esta parte de la Biblia también nos cuenta que Jesús oraba cuando estaba con otras personas. Además, Jesús oraba cuando se reunía con sus discípulos. ¿Listo, chicos? Entonces, Jesús nos enseñó a orar a solas, pero también nos enseñó a orar en reunión con otras personas. ¿Listo? Otra cosa que nos enseñó Jesús cuando vino a la tierra fue que podemos decir amén al final de cada oración. Entonces, la palabra amén significa que estamos de acuerdo con la oración, que nos gusta la oración que acabamos de escuchar y también significa así sea. Es decir, que cuando terminamos de hablar o de decir nuestra oración o de orarle a Dios, de comunicarnos con Él, decimos amén para decir así sea. Es decir, es decir, que estamos de acuerdo con lo que acabamos de escuchar o con lo que acabamos de decir. Cada vez que hacemos el devocional decimos amén, ¿cierto? Y con esa palabrita lo que queremos decir es, estamos de acuerdo con todo y ojalá que así sea, que así se cumplan las cosas. ¿Cierto, chicos? Entonces, en la Biblia también dice, entonces podrás decir amén al final de la oración. ¿Sabes por qué decimos amén? Para mostrar que nos gustó la oración, que estamos de acuerdo con ella y que deseamos que sea también nuestra oración. ¿Listo, chicos? Entonces, esto lo vamos a tener muy presente. Bueno, otra forma en la que nos enseñó a orar Jesús fue a orar antes de cada alimento. Entonces, en la Biblia también nos cuentan que Jesús oraba antes de las comidas, dando gracias a Dios por el alimento. Entonces Jesús también nos enseñó esta otra forma de orar antes de almorzar o antes de desayunar o antes de cenar o antes de cada alimento. Debemos orar, debemos pedirle a Dios que nos dé mucha más comida y también darle las gracias,
por la comida, por el alimento que nos está colocando en nuestras mesas en ese momento. ¿Listo, chicos? Entonces, esta también es una parte muy, muy importante de comunicarnos con Dios o de orar. Darle las gracias a Dios. ¿Listo? Listo. Después Jesús también nos dijo que la postura del cuerpo no es lo más importante. Entonces vamos a leer lo que dice en la Biblia. Dice, la postura del cuerpo no es lo más importante. Algunas veces tal vez sea bueno inclinar la cabeza y cerrar los ojos. Otras veces quizás quieras arrodillarte, como hizo Jesús. Pero recuerda, podemos orar a Dios a cualquier hora del día o de la noche y Él nos escuchará. Lo principal es que creamos que Dios está escuchando. Entonces acá podemos ver que Jesús nos está diciendo que no es tan importante la posición en la que tú ores. Es decir, no importa si estás de pie, no importa si estás sentado, si estás acostado. Lo importante es que trates de comunicarte con Dios y saber que Dios siempre, siempre, siempre nos está escuchando. ¿Listo, chicos? Entonces, vamos a ver qué más nos enseñó Jesús. Listo. Ya para finalizar nuestra clase de religión de esta semana, vamos a realizar la actividad. Las niñas y niños que se pueden conectar por Zoom, recuerden que antes de ingresar a la clase deben ver el video y después ingresan a Zoom a la clase para realizar la actividad propuesta, es decir, esta actividad. Entonces, antes de ingresar a la clase por Zoom, vamos a buscar nuestros materiales, es decir, la cartulina y las semillitas o los granos, para que cuando empecemos la clase no nos quite un poco de tiempo ir a buscar los materiales, ¿listo? Y las niñas y niños que no se pueden conectar a Zoom, pues la actividad propuesta para esta clase es realizar en un octavo de cartulina un dibujo sobre la clase de hoy. Entonces pueden hacer un dibujo en la cartulina sobre cualquier forma en la que Jesús nos enseñó a orar, la que más les haya gustado o la que ustedes practiquen. Y decorar con semillas o con granos. ¿Listo, chicos? Entonces, nos vemos en nuestra próxima clase y recuerden, los niños que ingresan a las clases por Zoom, recuerden los materiales y los niños que no ingresan a la clase por Zoom, pues no olviden tomar fotico, evidencia y subirla a la plataforma. Los niños que ingresan a las clases por Zoom también deben tomar foto y subirla a la agenda virtual. Listo, chicos y chicas, nos vemos en la próxima clase de religión. Chao.